Amén y amén. Cuando Jesús se encontraba, ¿sí?, con sus discípulos en esa gran denominada última cena, el Señor creo que fue uno de los mayores y mejores momentos que tuvo para poder participar con sus discípulos. De hecho, no se narra en la Biblia, en ningún otro evangelio, tanta instrucción, tanto diálogo, tanta dedicación, sí, como se lo puede ver sí, justamente en la última cena. El evangelista Juan, que es el autor de este último evangelio, toma de hecho, sí, la gran mayoría de las palabras de Jesús dichas en un momento tan íntimo, tan especial como lo era esta última, diríamos así, puesta de mesa en la cual Jesús habría de compartir con sus discípulos. Mis amados hermanos, dice la Escritura que dentro de ese precioso diálogo, Jesús, hablando de muchas cosas, también les refirió la forma y la manera en la que Dios siempre nos anhela o desea que estemos, llevando, como dice la Escritura acá, mucho fruto, es decir, gente que produce, gente que no está muerta, gente que de alguna manera puede, sí, contaminar para bien a otros, sí, transfiriendo lo que ellos recibieron de parte de su maestro. Mi querido hermano, cuando vamos al texto bíblico, si hemos podido considerar y le hablo esto desde el domingo pasado, de qué manera el Señor se había puesto a sí mismo en semejanza para poder darles a entender el mensaje, como que si Él fuese, sí, la vid, es decir, en este caso tendría a ser el granito, sí, o la semilla de una planta muy común que era reconocida por todo buen judío. La vid obviamente es en sí mismo el arbusto del cual se extraerán luego las uvas, y esto será una bebida refrescante, una bebida diaria para las mesas de todo buen judío. Mi querido hermano, más adelante también se pudo analizar la semana pasada que comparaba el Señor, la labor suya y el fruto que Él desea obtener de nosotros, como lo dice en el verso 2, el pámpano que en mí no lleva fruto, Dios lo quitará, dice acá, versículo 2 sigue diciendo, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve todavía mucho más fruto. Jesús se ponía como la vid, al Padre lo puso como el labrador, ¿sí? Como lo dice en el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador obviamente de esa viña o de ese viñedo. Cuando vamos, sí, porque nos vamos a concentrar en el verso 5, sí, ya que el verso 4, hasta el verso 4 fue analizado el domingo pasado. En el verso 5 nos dice nuevamente, por segunda oportunidad, yo soy la vid, nuevamente, es decir, yo soy el origen de vuestro fruto. Recuerde, sin semilla no se puede crecer. Entendamos esto en primera instancia, sí. Sin semilla no se puede crecer. ¿Qué vamos a sembrar si no tenemos la semilla inicial para poder, crecer? Usted debe de tener presente este aspecto tan vital, tan importante en su vida cristiana o en su vida espiritual para poder ser gente de provecho. ¿Cuántos quieren, mi amado hermano, ser de utilidad para otros? Yo no creo que usted esté en la vida aquí simplemente para pasar sin que nadie lo recuerde. Mi amado, mucha gente de hecho fue recordada y es recordada, sí, por los libros, por la historia, por lo que hicieron. Diríamos, si quiero usar personajes, diríamos así, de renombre, podríamos decir acerca de Simón Bolívar, ¿verdad? Un hombre que fue reconocido por ser un gran libertador. Él fundó prácticamente la Gran Colombia, sí. 5 naciones formaron una sola nación en su debido momento. ¿Cuántos recuerdan esto en la historia? Hay quienes ya se lo han olvidado por completo. Mi amado hermano, hombres como estos hicieron trascendencia y dejaron en la historia sus nombres grabados, sí, por lo que hicieron. Diría cualquiera, por el fruto que lograron dar. Yo me imagino que estos hombres, entre otros, muchos otros, sí, cuando eran pequeños o cuando todavía no tenían un horizonte bien definido en sus vidas, no vieron más allá de lo que ellos podían hacer con un poco de esfuerzo. Si estos, mi amado hermano, que de pronto no se vieron haciendo grandes hazañas, luego la alcanzaron, y obvio por motivaciones personales, por motivaciones del pueblo,
cuánto más si se trata de cosas espirituales, sabiendo y reconociendo quién nos va a poder usar. No somos nosotros mismos, sino Dios en nosotros. Una persona que está llena de Dios puede hacer lo imposible. Una persona que está llena del Espíritu Santo puede lograr cosas, sí, inalcanzables. Óigalo bien, cosas inalcanzables. Usted puede lograr cosas que a la verdad, a su corta vista, podría decir, yo no puedo, hermano, cumplir esta tarea. O yo no puedo realizar esto que me está demandando. Es verdad, humanamente no lo podemos hacer. Pero si usted tiene la semilla de Dios, tiene la vid, tiene a Cristo en usted, usted sí puede lograr cosas que para su propio, diríamos, lógica, su propio razonamiento, es imposible de hacer. Por eso es que el Señor en el versículo número 5, que es donde nos vamos a concentrar, el Señor nos dice, yo soy la vid. Debes de entender esto porque en 2 oportunidades Jesús nuevamente lo está reclamando, lo está recalcando. Yo soy la vid, es decir, tú tienes que estar seguro para emprender algo que Cristo sea en tu vida la semilla que vas a sembrar. Amén. Si Cristo no es en tu vida la semilla con la que vas a producir, mi amado hermano, obviamente no vas a poder ver fruto. No te esfuerces demasiado queriendo hacer cosas productivas si Dios en ti no está. Si Cristo, su Salvador, nuestro Salvador, no está en tu vida. Él debe permanecer en tu vida. Él debe ser la semilla que tú vas a usar para poder, diríamos así, comenzar a trabajar en ese bendito árbol. Si Cristo es tu semilla inicial, de seguro esa semilla va, mi amado hermano, a producir muchas más. ¿Por qué? Porque una sola semilla basta para que un árbol tenga mucho fruto y de cada fruto el Señor sacará nuevas semillas para seguirlas sembrando. ¿Me explico? Usted podrá trabajar y podrá ser un hombre productivo, una mujer productiva, si Cristo, la gran semilla, ha sido usada para comenzar ese trabajo en su vida. Hoy día en la mañana, para aquellos que estuvieron presentes en la escuela dominical, hablábamos de la labor de un hombre. ¿Quién era ese personaje? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Me lo recuerda usted a mí? ¿Quién era? Con N comienza el nombre. Nehemías. Amén. Sí, Nehemías. Nehemías, mi amado hermano, sí, era qué labor cumplía en el servicio juntamente con el reinado de Artajerjes. ¿Cuál era su labor? Era un copero. Era una persona que, si lo quiere ver de muy mala gana o de muy mala perspectiva, era el hombre que servía simplemente, sí, al rey en su copa el vino. Era un sirviente nada más, sí. Claro, es verdad que gozaban de muchos privilegios, pero vuelvo y repito, si se lo quiere ver de mala gana, dice, pero ¿qué puede hacer alguien que solamente se dedica a qué cosa? A servir en la copa al rey. Diría cualquiera, ¿de qué sirve estar en un reinado si soy el bufón de la corte? Solamente estoy aquí para hacer ¿qué cosa? Para hacer reír a la gente, para mantener alegre al rey. Mi querido hermano, no importa la labor que uno desempeña, uno puede dar mucho fruto. Sin importar si lo importante o lo poco que tú puedas saber o hacer en las manos de Dios, mi amado hermano, si Cristo está en ti, puedes dar mucho fruto, puedes ser de gran productividad para el reino, para el propósito de Dios en el cielo y aquí también en la tierra. La Escritura nos dice, pues, en el verso número 5, volvamos por favor, depositemos nuestra mirada dentro del texto. Verso 5 nos dice, yo soy la vid, vosotros, nuevamente, vosotros los pámpanos, es decir, el lugar donde se va a sembrar, ¿qué cosa? Esa semilla. Y nos dice, el que permanece en mí, recordando que Él es la semilla inicial, y yo en Él, este lleva mucho fruto. Ahora, mi amado hermano, aquí tenemos un ingrediente adicional. En el versículo número 1, Jesús, recuerda, comienza en esta segunda parte del diálogo con sus discípulos, haciéndoles notar que Él es la vid verdadera.
Pero ahí en ese verso primero nos hace saber que el Padre es quien labra, el labrador, dice la Biblia, ¿verdad? Vuelva por favor conmigo al verso primero. Nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y en el verso 5 pone otro ingrediente más en el terreno de trabajo. Dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, es decir, el territorio, ¿sí? Cuando se habla de pámpano, se habla de pampa, un lugar espacioso donde se puede trabajar. Ahora, yo quiero que tú te metas en tu corazón y en tu mente que tú eres un lugar donde Dios puede trabajar. No te mires con menosprecio. No te mires, sí, de pronto incapaz de poder ser en Dios un instrumento que Él pueda usar. Tú tienes que tener, sí, estos conceptos muy, pero muy claros en tu vida. Porque hay gente que se mira a sí mismo y dice, yo no creo que Dios pueda trabajar conmigo. De pronto en el hermano, porque el hermano ha estudiado, o el hermano ya vino preparado, o el hermano tiene facilidad de palabra, o el hermano tiene habilidades, tiene destreza, o el hermano está bien relacionado en la sociedad, él podrá abrir camino, podrá obtener ayuda. Mi querido hermano, nunca veas, sí, en tu vida algo, sí, que Dios no está mirando. Si algo Dios no está mirando en nosotros, es que somos poca cosa. En Dios, mi amado hermano, nosotros ya tenemos el valor que tiene su Hijo. Porque desde el momento en que Cristo entró en tu corazón, tú cambiaste de ser una piedra a ser una perla en sus manos. Amén. Sin Él somos piedra, pero con Él somos perlas preciosas. Tú tienes que reconocer esto en tu vida. Si tú eres pámpano, bien, mira lo que dice el Señor, versículo número 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, tú eres el lugar donde yo puedo trabajar. No sé cómo te veas tú, sí, pero Dios te ve como un lugar donde Él puede trabajar, donde Él puede poner esa vid. Y obviamente lo hará porque el Señor, vuelvo y repito, no quiere que sus pámpanos sean desolados toda la vida. Es verdad, es un proceso que sí, para que una planta crezca, muchas plantas dependiendo la semilla. Yo no he trabajado en campo, le cuento, no he trabajado en el área de la agricultura, pero nociones tengo de que hay semillas que crecen más rápido que otras semillas. Sí, así como la madera, árboles, ciertos árboles para poder ser grandes pasarán años, 20 años, 30 años, 40, 50 años, pero sé también que hay otro tipo de semillas que se ponen para cultivar, que solamente esperan unos cuantos meses y ya ha brotado. Amén. Claro, dependerá la semilla que se está sembrando. Pero, amado hermano, nuestra semilla no es cualquier semilla. Es una semilla que crece y crece velozmente siempre y cuando usted sea el pámpano. Sea el territorio donde Dios pueda y lo deje trabajar. El problema es que muchos de nosotros como pámpanos, como territorio donde Dios quiere poner su semilla, se resiste a trabajar. Dios quiere abrir surco en la tierra y decimos, ¡ay, Señor, pero me duele cada vez que tú metes el arado dentro de mi pan! Sí, pero el Señor te va a decir, pero tengo que hacer surco para poder, ¿qué cosa? Poner la semilla, ¿en dónde? En la parte de más, de al fondo de tu corazón. Si tú, mi amado hermano, como pámpano, si simplemente le permites al sembrador, ¿quién es el que está trabajando la tierra? ¿Quién está trabajando? Recuerda el verso primero. Dios está trabajando. Jesús vendría a ser la semilla que Dios toma en su mano. Y Dios, que es el perfecto agricultor, ¿cuántos creen esto? ¿Verdad? Él es el perfecto agricultor, así como decimos en otros textos bíblicos que Él es el perfecto arquitecto, porque Él construyó todo el universo. Él es el perfecto albañil, Él es el perfecto ebanista, Él es el perfecto agricultor también. Cuando Dios quiere trabajar, mi amado hermano, lo hace con todas las garantías posibles y su sapiencia, que obviamente es ilimitada. Yo quisiera cambiar de escenario, pero bajo la misma tónica. Sí, y acompáñame por favor al libro de Isaías. Mira cómo trabaja Dios. Y claro, Dios trabaja en los lugares donde el hombre lo deja trabajar. Libro de Isaías, capítulo número 5.
hay un texto ahí muy precioso, muy maravilloso, que calza como anillo al dedo, sí, con lo que estamos analizando en el Evangelio de Juan. ¿Ya lo tiene? Isaías, capítulo número 5. Ahí tenemos de manera inicial un prefacio. ¿Qué dice ese prefacio? Parábola de la viña, ¿verdad? Y dice ahí el texto, ahora es un cántico, es una parábola así. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado. ¿A quién le está cantando? Sí, su amado. A su viña, es decir, al lugar donde él ha podido sembrar una semillita para que ésta luego pueda dar, si en las vides pueda dar uvas. Dice ahí, cantaré de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña. Y mira, y aquí yo quiero que tú te identifiques con el texto, porque el pámpano vendría a ser este lugar. ¿Cuál lugar? Dice ahí, ¿qué cosa tenía su amado en su viña? Una ladera fértil. Ahora, yo no sé cuántos han viajado en alguna vez, si por alguna oportunidad o muchas, han viajado a la región de la sierra. Usted no sé si ha visto cuando van los carros a los bordes de pronto de ciertos del carretero, que de un costado de la misma se ven como unos abismos. ¿Se han visto? Sí, y a la distancia, de pronto al frente de la montaña, usted ve sí, unos montes, unos cerros que están verdecitos y se los ve, diríamos así, bien divididos, sectorizados. Esos lugares se los podría conocer como laderas, las laderas. Los bordes de los cerros, pero no se los ve de pronto lleno de monte, lleno de maleza, no, se los ve debidamente cultivados, sí se ha podido notar. Inclusive hay unos sectores más verdes que otros, ¿verdad? Hay unos sectores, diríamos, que se ven más hermosos que otros. Ahora, usted y yo, de acuerdo a Juan, el Señor nos ve como que fuésemos, ¿qué cosa? Los pámpanos. En este caso, en el capítulo 5 de Isaías, el Señor ve ese territorio como una ladera, pero no cualquier ladera. Lo ve como un lugar fértil, una ladera fértil. ¿Y qué cosa vendría a ser una ladera fértil? Sino que un territorio donde se puede trabajar, un territorio donde se puede sembrar, donde usted no va a pasar tiempo. Vuelvo y repito, yo no soy agricultor, pero yo le aseguro que alguien que se dedica a la agricultura reconoce el terreno donde va a sembrar la semilla. Porque la experiencia, sí, no es una casualidad. La experiencia le ha sabido dar a esa persona el expertise como para poder decir, a ver, yo compro un quintal de semillas, se me ocurre, de arroz, y él no va a tirar esa semilla en cualquier lugar. La va a depositar donde él sabe que va a producir, no va a desperdiciar, es lo que le estoy diciendo, su semilla. La va a ubicar donde él sabe que esto va a producir arroz. Si él ve un territorio que no es apto, simplemente se abstendrá de hacerlo y decir, no, yo aquí no voy a pasar ni mi tiempo, ni trabajo, ni a desperdiciar semilla. Prefiero no sembrar, ¿verdad?, que hacer tanto trabajo para a la larga ni siquiera ver una rama. Mi querido hermano, el Señor nos ve, ojo, nos ve como laderas fértiles. Dice en este cántico, en el capítulo 5, que su Señor tenía una ladera fértil. ¿Y qué había hecho Dios con ese lugar, con esa ladera? Mira lo que dice el versículo número 2. Sí, concentra tu mirada en el texto. Dice, ¿qué había hecho con esa ladera, con ese lugar de trabajo? La había cercado. Ahora, primero, vamos a ir paso a paso. Primero, ¿qué había hecho Dios? Es decir, ¿qué implica cercar algo? Darle ¿qué cosa ante todo? Protección. El cerco sirve para que de afuera no vengan agentes externos, diríamos así. ¿Para qué? Para poder de pronto dañar el trabajo que se hace por dentro. Y eso es lo primero que tú debes de saber, mi querido hermano y hermana. De pronto, vuelvo y repito, no te veas inservible en las manos de Dios. No te veas inservible en la familia de Cristo. Tú eres algo que Dios puede usar. Y de hecho, sí, mi amado hermano, lo primero que Dios ha hecho en tu vida es hacer un cerco.
Algo muy semejante como lo que Dios había hecho con Job. ¿Cuántos recuerdan la historia de Job? Mira, aquí un texto nos lleva a otro y a otro, pero vamos a dejarlo ahí a Job con respecto a la Escritura, pero rescato lo que Dios había hecho con Job. Job, mi amado hermano, sí, por su buena, diríamos así, la buena mano de Dios, Job tenía la protección, la cobertura de la protección de Dios, ya que cada vez que el diablo quería hacerle daño, se topaba con una cerca. El diablo venía de pronto usando o motivando a ejércitos o a comunidades ajenas, obviamente, al parentesco de Job, para ir a entrar a robar de pronto en una noche, llevarse todas las sandías, todos los melones, todos los tomates. Pero ojo, cada vez que este ejército o estos, diríamos así, malandrines venían contra él en altas horas de la noche, se topaban con algo. ¿Qué cosa? Que la cerca de Job estaba puesta, no por Job, sino por la poderosa mano de Dios. Ellos de pronto arremetieron más de una oportunidad y cuando ingresaron para arrancar no pudieron. Dijeron, oye, aquí hay algo que no nos deja avanzar, no nos permite hacer destrozos en este lugar. De pronto suele pasar lo que yo a veces he escuchado en testimonio. Mucha gente dice, hermano, sí, a la verdad yo caminaba solo por esa calle, pero venía alguien que al parecer sí me iba a robar, pero no sé qué vio. El asunto es que cuando se acercó a mí se asustó y se fue corriendo. Y ahí es donde uno puede llegar a pensar, Señor, ¿no será de pronto que tú enviaste o yo sin darme cuenta caminaba hasta con tus propios ángeles? Es decir, con tu cuidado, con tu protección. A todos robaron en el colectivo, menos a mí. Le ha pasado. Yo era bien dulce para los ladrones. Yo casi que a los finales de año daba calendario. Era cliente fijo. Cada vez que llegaba, o por lo general a la casa, sobre todo de mi novia, que es mi esposa, ¿sí? Llegaba sin zapato. ¿Y qué te pasó? Me dicen, ahí le digo, trabajando. Yo era el objeto del trabajo. Mi querido hermano, cuando hay protección de Dios, entonces, en primera instancia, se puede trabajar. Si tú tienes al Señor, lo primero que Dios hará en tu vida es darte protección. Amén. Él hará un cercado en tu vida. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial, que es el labrador, sabe todas las reglas que deben de ponerse en práctica para poder trabajar. Y lo primero que Dios hace antes de diríamos así, de iniciar, es darte seguridad. Y tú sabes muy bien que la seguridad que tú tienes es Cristo. El que tiene a Cristo tiene seguridad, tiene la vida, tiene, mi amado hermano, sí, la cobertura de Dios de gozar de su protección. Seguidamente dice la Biblia que Él había cercado esa viña. Segundo, ya en el interior de ese terreno, de esa ladera fértil, porque eso sí, por muy fértil que seamos y por muy territorio productivo que podríamos llegar a ser, Dios sabe que venimos muy malogrados del mundo, ¿verdad? Venimos muy malogrados del mundo. Cuando hablo malogrado, hablo de que venimos con muchas cosas que a Dios no le agradan. Venimos bien mentirosos, bien engañadores. Sí, venimos de pronto, sí, con muchas malas mañas, malas costumbres, cosas que a la verdad, sí, en el mundo las aprendimos y pensábamos que estaba bien, pero bueno, Cristo vino a nuestra vida, nos aceptó así como estábamos y nos dijo, ven, así te quiero, pero aquí yo voy a comenzar a trabajar. Amén. Aquí yo voy a comenzar a trabajar. Y Dios, una vez que cerca lo que tiene que cercar, es decir, ya para que no te vuelvan a hacer daño, entonces Dios dice, ahora sí, permíteme trabajar en este territorio, en este pámpano o en esta ladera. Y Dios comienza a sacar qué cosa, dice la Escritura. ¿Qué había hecho el buen labrador? Había despedregado, es decir, había sacado esas piedras que sabe bien él, que si hay semilla, mi amado hermano, ¿qué hace la piedra? ¿O qué puede causar una piedra si está brotando una semillita, una plantita? ¿Qué haría una piedra? No la dejaría crecer, la aplastaría. Y Dios dice, a ver, para poder trabajar tengo que despedregar este territorio. Ahí es donde tú intervienes. El Señor va a comenzar a trabajar en tu vida. No pierda Isaías. Y vueltos al libro de Juan,
En el capítulo 15, verso 5, recuérdalo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y seguidamente viene la condición. Ahora, no te alegres tan solamente al saber que eres el lugar donde Dios va a trabajar. Debes también de tener presente de que ese lugar en el cual Dios va a trabajar, ojo, dice ahí, el que permanece en mí, debes de permanecer en él. Es lo primero que Dios te pide. Tú eres el lugar donde, si lo quiero poner como un cuadro, tú eres el lugar donde yo quiero pintar. Pero ten cuidado, si yo o te he dicho que quiero pintar tu vida, tú tienes que dejarte pintar. Debes dejar trabajar. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado a veces conduciendo. Sí, que a veces uno está en el volante y en ese sentido, mi esposa va también como alerta, va a mi lado, como cuando va de copiloto, no va de alerta. Cuidado ese gatito, sobre todo con los animalitos. Cuidado ese perro, cuidado. Pero si ya se cruzó, me lo llevo. No, es que eres malo. Y me va ahí alertando. Yo por molestarla, claro. Sí, ella me va alertando. Sí, podría ser que el Señor se siente al lado de tu vida y te diga, mira, esto tienes que botarlo, esto tienes que sacarlo. Puede ser que tú te fastidies de eso. Puede ser que tú le digas al Señor, ¿sabes qué? Yo pensaba que tú ibas a trabajar en esta vida, pero con todo lo que yo he venido. Y Dios dice, no. Es verdad, yo te rescaté íntegramente, pero estas cosas con las que te he recibido, tienes que sacarla de tu vida. Y tú tienes que sacar esas cosas negativas que no van a dejar que tú puedas ser un hombre de fruto, un hombre que florezca. Yo te pregunto, tú puedes hacer una buena obra con un pordiosero, pero yo te aseguro que esa obra que tú quieres hacer con ese pordiosero, si lo invitas a tu casa, ¿cuántos han invitado a un pordiosero a su casa? Y lo primero que tú haces al recibirle en la casa es que lo mandas ¿a dónde? De entrada, ¿a dónde lo mandas? Mijo, yo lo amo mucho a usted, si el Señor ha puesto no sé qué cosa en su vida, pero si quiero invitarlo, pero eso sí, apenas usted lo va entrando a su casa, ¿sabes qué? ¿A dónde voy? ¿A la sala? ¿Al dormitorio? No, vaya al baño. Directo, vaya al baño. ¿Sí? Y ojo, una vez ya metido en el baño, no le vas a pasar el mismo calzoncillo, si es que lo tiene. Vas a tu cajón y sacas, ¿verdad?, tu propio calzoncillo. Ponte esto. Ya no coges la misma camisa. De hecho, si la agarras con un palo, así la agarras. ¿Y a dónde va? A la lavadora. Se deshace como al cacerse en la lavadora. Y le va a la basura. Va a su cajón y ¿qué hace? Usted coge una camisa suya. ¿Me explico? Lo viste, lo cambia. Ahora, imaginémonos ese escenario. Dios queriendo trabajar. Y cuando agarra el calzoncillo dice, ¡no lo bote! ¿Por qué? Es que ese es mío. Es el que, obvio, él está acostumbrado a usar esa ropa. Solo lo que ha conocido en su vida es ese calzoncillo verde con 10 huecos ahí. 2 para meter la pierna, 1 para meter la cadera y 10 huecos más. Pero Dios necesita trabajar. Y con esa ropa no puede. Amén, no puede. Si tú tienes mentira, piedras de mentira, tienes piedras de egoísmo, tienes piedras de rencores, tienes piedras de resentimiento, tienes piedras de muchas cosas, Dios para poder trabajar tiene que, porque Él es ¿qué cosa es Dios en nuestra vida? De manera ahí comparativa, es el labrador. Y el labrador sabe muy bien que para poder trabajar en este campo, en esta vida, tiene que sacar todo esto. Si no, no puedes dar, porque el Señor, ¿qué es lo que nos está demandando? Porque esa es la enseñanza en esta noche. Quiere que demos fruto. Mi amado hermano, tú no puedes pasar por este mundo sin dejar frutos, sin dejar una herencia para generaciones futuras. Y las primeras generaciones son tus propios hijos. Amén. Ellos son, mi amado hermano, tu primera herencia, que las cuales ellos van a palpar, van a recibirla en su corazón. Tú debes de entender, mi amado hermano, y acompáñame por favor nuevamente, al libro de Isaías, porque me fascina este pasaje bíblico comparado con Juan.
Una vez que el Señor cerca tu vida, recuerda, el Señor, ¿qué hará por segunda ocasión o por segunda tarea en tu vida? ¿Qué hará? Despedregarla, ¿verdad? Quiere sacar todas esas piedras que pudieran ahogar esa planta. Y dice la Biblia que una vez que lo hace, verso número 2, la había cercado y despedregado, y ahora sí, una vez que el territorio está sin obstrucciones para poder poner la vid es Cristo. Dice la Biblia, y había plantado de vides escogidas. Y es verdad. Jesús, ¿cómo se comparó a sí mismo? Yo soy la vid, y no cualquier vid. Él es la vid, es escogida. Como cuando tú vas a hacer mercado. Sí, cuando tú vas a la plaza o vas al supermercado, depende a donde tú hagas este tipo de labores. Si te dicen, o vas con el dinero y te dicen, a ver, ¿dónde están las papayas? Se me ocurre. Es tiempo, creo, de papayas, ¿verdad? ¿O no? Sí. Si usted va, ¿cuál escoge? Sí, las que están sumamente amarillentas y medias ennegrecidas. O de pronto queriendo tener un poquito más de, diríamos así, de seguridad de que no se le dañe. ¿Acaso no las compras hasta un poquito medias verdonas, verdad? Para que vayan madurando, ¿en dónde? En su casa. Es decir, usted escoge lo mejor. No escoge lo que está golpeado, no escoge lo que está mayugado, no escoge lo que no sirve. Mi amado hermano, escoge lo mejor. Jesús es lo mejor que Dios pudo escoger para nosotros. Él es la vid verdadera. Él es, mi amado hermano, el fruto, la semilla más preciosa que puede poner en tu vida para ser sembrado. Pero recuerda, Jesús no puede estar en nosotros si el Señor no ha sacado toda piedra de nuestro corazón. Amén. ¿Tienes odio? ¿Tienes rencor? Mi amado, eso no debe de tener o no debe de tener cabida en tu vida. Pide al Señor que te arranque esas piedras, que las bote fuera de ese cercado, para que nunca más sean un estorbo, ya que una vez que la semilla comienza a nacer, comienza a romper el cascarón y comienza a crecer, ya nadie la puede parar. Nadie la puede parar. Una vez que Cristo comienza a dar brotes en tu vida de cambio, brotes, mi amado hermano, de fruto, entonces esto se va para largo. Y el buen labrador comenzará a podar todo esto para que tu vida dé más fruto. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 2 del capítulo 5 de Isaías, la había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado, ¿qué cosa en medio de ese territorio, de esa ladera? Edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, es decir, diríamos así, edificaciones necesarias, ¿para qué? Para poder procesar, ¿qué cosa? La vides, la cosecha. Es decir, mi querido hermano, que como buen labrador, nuestro Dios se ha tomado el trabajo o el cuidado de poner en nosotros todo lo necesario para que lo que Él siembre, si pueda, mi amado hermano, ser de provecho para quienes obviamente lo requieran. Tanto tenía esta ladera que hasta el Señor le había dado una torre, ¿para qué? Mi amado hermano, se acostumbraba en aquel entonces edificar, diríamos así, a especie como de galpones para poder guardar la vid. Ahora, usted bien sabe que las uvas, sobre todo en países europeos, sí, necesitan de extremo cuidado, aún hasta de las condiciones climáticas apropiadas para poder ser sembradas. De hecho, de las buenas cosechas salen las botellas de, bueno, el vino o el jugo de la vid, o los viñedos, las uvas, las botellas. Si digamos, su contenido fue sembrado en una buena época, en una buena temporada, una botella de vino puede llegar a costar cerca de más de $2,000, una botella. Por la excelencia, por la calidad. Ahora, no estoy hablando de trago en este momento, lo que estoy hablando es del resultado que puede llegar a producir la labor, sí, de un trabajo de hormiga, cuando de sembrar uvas se trata.
cuando Dios obra en tu vida de una manera, diríamos así, exacta y precisa, tú puedes ser alguien de mucho, pero de mucho valor, no solo para ti, sino también para otros. Mi querido hermano, cuando retomo, por favor, dejando ahora sí Isaías por un momento a un lado, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el versículo, sí, nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Recuerda la primera condicionante, que es lo que el Señor quiere ya una vez reconocido el territorio, que permanezcas en Él. El que permanece en mí, y aquí hay algo como que pareciera ser redundante, pero no lo es, porque puede pasar dos cosas. La primera, el que permanece en mí, y lo segundo, y yo en Él. ¿Qué implica esto? Vamos a lo primero. El que permanece, ¿qué dice? ¿Eso qué implica? De que la persona debe de estar seguro que él está en dónde o en quién. En Cristo. Y viceversa. Porque hay quienes pueden decir o pueden llegar a pensar que son de Cristo. Pero si se preguntara a la contraparte, un ejemplo más práctico, como para entender el escenario. Si usted va a un matrimonio, un hombre y una mujer, como lo debe de ser, y usted le pregunta al esposo y le dice, oiga, en su relación, ¿cómo usted está con su pareja? Si él le dice, yo estoy muy bien, y usted podría garantizar de que ella, si está locamente enamorada por usted, él podría llegar a decir, pero por supuesto, si a ella no le falta nada, ella tiene de todo, todo lo que me pide, todo capricho, yo todo le complazco, yo estoy seguro que ella es el amor de mi vida, que ella me ama con pasión. Perfecto. Ahora usted va al otro lado, a la contraparte, a la esposa, y usted le pregunta lo mismo. Oiga, ¿y usted cómo está en la relación? Mal. Muy mal. Digo, pero usted lo tiene todo. Sí, todo lo tengo, pero no lo tengo a él. Puede haber de un mismo escenario dos perspectivas diferentes o dos ópticas diferentes. Jesús nos está dando una alerta en esta noche y Él desea que tú tengas todos tus sentidos bien puestos en esta labor que Dios quiere hacer, porque recuerda que de todo esto depende que tú puedas dar mucho fruto. El fruto tan anhelado que tú aspiras ver en tu vida. Sí, depende, mi amado hermano, no solamente de tu criterio, de lo que tú puedas llegar a pensar de lo que eres en Cristo. También Cristo debe de dar su opinión acerca de ti. Y ambos como resultado deben de hablar un mismo lenguaje. Deben de dar un mismo, diríamos así, un mismo pensamiento. Esto no solamente implica de lo que yo creo que soy en Cristo. Porque obviamente cuando uno se ve en un espejo, uno siempre anda bien con el Señor. Cuando uno se ve a sí mismo, digamos así, autoconsolándose, uno dice, ¿cómo estás? No, yo estoy bien. Cuando usted conversa con alguien, ¿cómo estás en tu vida espiritual? No, sí, todo está bien, todo está bien. No ora, no busca de Dios, no lee la palabra, pero usted le pregunta, estoy bien. Y de pronto dice que está bien porque como viene a los cultos, que piensa que eso es el todo de su vida cristiana. Y por eso asume de que Cristo está en él. Y si usted le pregunta a Cristo, Cristo dice, si yo a ti nunca te conocí. Nunca os conocí hacedores de maldad. ¿Cómo saber si yo estoy bien? No solamente diríamos, consolándome, diciendo que yo, es decir, de mi perspectiva, que yo estoy bien. El Espíritu de Dios debe de dar testimonio de que yo soy hijo de Dios. Es la única forma en la que puede cumplirse este texto bíblico en mi vida. Como lo dice el Señor, el que permanece en mí y yo, y esto es lo más importante, y yo en él. Puede ser que a mis ojos yo sea indigno y pueda decir, yo no creo que sea cristiano, pero si el Señor, su Espíritu me dice, pero sí, hijo, tú eres mi hijo, tú eres realmente parte de mi cuerpo, entonces no me queda más a mí que decir, bueno, está bien, si tú lo dices, por algo ha de ser. Pero yo prefiero que Él opine eso de mí,
que a que yo me tire flores y a la larga no sea ni siquiera un pámpano. Mi querido hermano, tú tienes que tener seguridad en tu comunión con Cristo. Debe de ser, diríamos así, una situación de doble vía. De yo para Él, una entrega de yo para Él, así como lo es, Él lo es para mí. Tú debes, mi querido hermano, preocuparte de tu relación. Tu relación con Cristo debe de ser de doble vía, mutua. No solo tuya, sino también de Él para contigo. Cuando esto está, diríamos, calibrado, cuando esto está afinado, mira que un guitarrista antes de tocar la guitarra, no asume, ojo, no asume que la guitarra está afinada. Siempre, siempre un buen guitarrista, cuando va a la guitarra, primero comprueba cómo están los tonos de las cuerdas. Compara la primera con la segunda. ¿La segunda con cuál? Con la tercera. Y así sucesivamente hasta la última. Nunca coge la guitarra y dice, bueno, ya vamos a tocar, ¿verdad? Toquemos. No. Primero comprueba. ¿Para qué? Para poder saber que no solamente él está acto, de pronto él sabe todo, pero también debe de estar acta, ¿qué cosa? La guitarra. Y tú eres la guitarra. Dios es el perfecto guitarrista. Pero para poder usarte, ¿va a qué cosa en tu vida? Va a tocar cuerdas, ¿no? Y el que sabe entonar sabrá muy bien que para que pueda existir afinidad de entre cuerda y cuerda, deben de sonar iguales. ¿Sí? Las cuerdas, en el caso comparando la primera con la segunda, pero claro, ubicando los dedos en los denominados trastes. Así está dividida por sectores la guitarra, en trastes. ¿Sí? Y en el quinto traste se pone el dedo en la segunda cuerda y se toca la primera y la segunda. Y ambas tienen que sonar, ¿sí?, con igualdad. Si no suenan con igualdad, entonces, está desentonada la guitarra. Hay que afinarla y comienza ahora a apretar las clavijas. Le digo esto porque yo sé tocar guitarra. Y ahí comienza. Y ahí es donde muchos dirán, ¡ay, Señor! Me duele cada vez que me aprietas. Me duele, ¿por qué? Porque el Señor, ¿cómo nos quiere? Afinados. Esa situación que puede pasar entre una guitarra y un guitarrista es lo que debe de existir así cotidianamente en tu vida, sí, y en tu relación con Cristo. Cada vez que vas a orar, cada vez que vas a buscar el rostro de Dios, Dios quiere, mi amado hermano, en ese momento reconocer que tu vida está al unísono con Él, para que tú puedas estar con Él y Él contigo. En esa relación de cordialidad, de unidad, de armonía, es que se podría decir que Él permanece en ti y Él, sí, y tú en Él. Si tu comunión con Dios es de una sola vía y no hay respuesta, entonces, sí, el pámpano no puede dar fruto. No puede dar fruto. Míralo de esta manera. El territorio, el pámpano, necesita agua para poder hacer qué cosa en la semilla. ¿Qué labor juega el agua en la agricultura? ¿Qué hace el agua? Riega, pero ¿qué hace el agua? ¿Podría verse el agua como qué? Como un elemento, se podría asemejarla como un abono para la semilla. Porque esta mantiene el terreno, ¿cómo lo mantiene? Húmedo. El terreno húmedo como tal es el que aportará para que la semilla seca, ¿qué hace? ¿Qué va a pasar? Se resquebraje. Usted sabe que la semilla tiene que morir para que pueda nacer la plantita. Cuando la semilla se parte, muere. El cascarón se quiebra y entonces germina y sale. ¿Cuántos han comprado esos frijolitos con una patita así? Con una raíz. Ahí recién está, ¿qué cosa? Ese granito está creciendo. Mi querido hermano,
cuando el Señor permanece en ti y tú en Él y viceversa, porque ahí es donde comienza el fruto a aparecer. Versículo número 5 dice en la parte final, esa persona, ese pámpano, lleva mucho. Qué importante, porque la obra de Dios en nuestra vida no es de un fruto, no es de una cosa, es de mucho fruto. Lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, podría ser que se pueda ver floreciente una persona o un ministerio, de hecho. Pero, amado hermano, si el fruto no ha venido bajo las condiciones bíblicas, si no ha surgido el fruto bajo los parámetros de Jesús, el fruto no permanece. Mira lo que dice el Señor, el que permanece. De seguro, cuando uno permanece en la vid, permanece también, ¿qué cosa? El fruto. Usted no se ha dado cuenta cómo grandes ministerios no permanecen. O cómo a veces personas que aparentaban un cristianismo de fidelidad, luego, sí, en este caso, sí, se desaparecen del escenario. Porque puede ser que alguien, si se vea, ojo, de manera externa, se vea floreciente, se vea con mucho fruto, pero cuando no son con las condicionantes bíblicas, el fruto luego, con el pasar de los años o de los meses, ha desaparecido. Y uno dice, ¿pero qué pasó? El ministerio se veía un ministerio grande, un ministerio sólido. Se veía una iglesia con muchos miembros. Se veía de pronto un trabajo sí que iba para largo. ¿Qué pasó? No se tomó en cuenta o no se consideró los lineamientos dados por la vid. Bien pudo haber sido que el campo, solamente doy ciertas alternativas, y comenzó otra vez a meter piedras. Es decir, que comenzó nuevamente a surgir pecado. Bien pudo haber sido, también como lo pasa en el versículo número 5, que se perdió la dualidad de la comunión. ¿Con quién? Con Cristo. Que Cristo ya no quiso estar ahí, porque tampoco Él quiso permanecer en la vid. Y eso es seguro. Si usted no deja que Cristo sea la vid en su vida y usted comenzó a meter sus propias estrategias y no las estrategias de Dios, recuerda, Él es la vid, Él es la semilla para que puedas florecer. Pero tú dijiste, bueno, sí, de pronto Jesús me ayudó en el arranque, pero ahora hay nuevas semillas. Ahora hay nuevos métodos, nuevas formas, nuevos mecanismos, nuevas estrategias. Ahora el manual me dice que debo de hacer esto. Ahora ha salido un libro que dice que ahora hay que hacer aquello. O ahora ha salido un nuevo movimiento que me dice que debo de implementar en la iglesia esto. Y Cristo, habiendo sido la semilla que da mucho fruto, quedó a un lado. Y a la hora de implementar nuevos mecanismos y nuevas formas, tratando de adaptar el evangelio de pronto para congraciar el oído de otros o simplemente para quedar bien ante una sociedad que ha cambiado muchísimo, implementa nuevas situaciones, nuevos escenarios y cuando se da cuenta, sí, la iglesia está full, llena. Y uno dice, wow, el Señor está ahí porque aparentemente hay ¿qué cosa? Mucho fruto. Pero al pasar de los años, el fruto se marchita y se muere. Y el ministerio desaparece. Y usted dirá, oh, ¿qué pasó? Si se veía floreciente. Mi amado hermano, la vid dejó de ser, sí, la semilla para ese pámpano. Muchas situaciones pueden, mi amado hermano, malograr una cosecha. Muchas situaciones pueden malograr el fruto. De ahí las palabras de Jesús.
si tú quieres que tu fruto, el fruto que Dios quiere ver en tu vida, sea siempre, sí, permanente, nunca descuides la relación con Cristo. Nunca descuides, sí, tu vida espiritual. Jamás permitas que las piedras que un día el labrador las sacó, tú las hayas vuelto a meter dentro del cerco. Eso es otra situación también. Hace tiempo el Señor ya te libró de la mentira. Se quedó esa piedra, el Señor la arrojó lejos de tu cerco. Pero tú por alguna extraña razón comenzaste nuevamente a mentir. Es como que si te hubiese saltado la barda del cerco que Dios ha hecho y digas, ¿a dónde yo dejé la mentira? ¿Dónde quedó? ¡Ah! Y acá está. ¿Por qué? Porque de pronto sirviendo en el ministerio te vistes en algún momento entre la espada y la pared y te dijeron, bueno, pastor, o bueno, mi querido hermano, a ver, cuénteme, ¿me va a pagar o no me va a pagar? Y usted dice, pero ¿cómo salgo de esta? ¿Qué le digo? Y se acuerda, cierto, antes, cuando yo mentía, me iba bien en estos asuntos. Y corre, y coge la piedra y... ahí está. Y le miente. Y eso también malogra, ¿qué cosa? El fruto. Permanecer, sí, en Cristo, sin piedras en el lugar donde Dios quiere trabajar, es permanecer en santidad. No solamente en comunión, sino también en santidad. Son dos requisitos esenciales. Es como el agua y el abono para un agricultor. El agua es la santidad. El abono es la comunión con Dios. Si estos dos elementos no están en tu terreno, diríamos en tu pámpano, mi amado hermano, tu fruto no va a perdurar. De pronto te pueden estar llamando de algún otro lugar diciendo, mira, ven, trabaja con nosotros. Ven, vamos, te necesitamos, tú eres de gran importancia. Y tú dices, ¿de verdad? Sí. Y tú te pones a pensar, bueno, sí, no, porque acá donde estoy no hago nada. Y vas. Y al inicio hay fruto. Y dices, aquí es donde yo estoy produciendo. Pero, amado hermano, recuerda, no es donde tú quieras ser sembrado, es donde Cristo te quiere sembrar. Mis amados hermanos, este texto me llena, la verdad, muchísimo, porque el Señor nos da las pautas más básicas y más esenciales y más sencillas de ser florecientes en Dios. Dice el Señor en el versículo número 5, porque aquí termina todo esto en el verso 5, porque separados de mí, nada, óyelo bien, nada podéis hacer. Mucha gente dice, no, pero yo sí hago, sí, pero lo estás haciendo sin Él. Y cuando lo haces sin Él, no hay fruto. No hay fruto, o por lo menos no hay un fruto permanente, que permanezca en tu vida. Tu fruto siempre, diríamos, lo verás, pero se caerá de la mata al poco tiempo. Y lo malo es que cuando un fruto no permanece, mi querido hermano, es un fruto inservible, que nadie puede degustar. Y eso le pasó a la nación de Israel. Cuando uno retorna, y simplemente le doy la referencia, pero usted ya sabe que en Isaías 5 se encuentra el texto bíblico, es que cuando Dios sembró, se refería a la casa de Israel. Y la casa de Israel fue esa ladera fértil. Y Dios puso vides escogidas, la despedregó, la cercó, puso una torre, puso un lagar, el labrador hizo todo lo que sabía hacer. El problema fue que cuando él quiso ya ver el fruto, la cosecha, el día de la cosecha, dijo, es tiempo de recoger el fruto. Y cuando el Señor fue y metió la mano y cogió y comió y probó, el problema era que las vides que él había sembrado, de alguna manera habían sido, sí, cambiadas. Y ya no eran vides, sí, escogidas, eran vides silvestres, que no es otra cosa más que comer uvas amargas. Imagínese que usted haya ido al supermercado, haya comprado una cajita de uva, que son medias caritas, ¿verdad? ¿Sí o no?
La uva negra me dicen que es la mejor a la hora de dar en sus vitaminas, diríamos así, los nutrientes, sobre todo para los que andan con anemia. Pero hay quienes compran un poquito más caro de esas uvas rojas que vienen por lo general por dentro sin pepa, ¿verdad? ¿Cuán dulces son? Mi amado, vamos a suponer que usted compra esto y lo lleva a casa y las deja guardaditas. Dice, esta me las como para un momento especial, para fin de año. Muchos dicen, ahí, 2 uvitas rapidito. Y las guarda para un momento especial. Ahora, cuando usted abre la nevera para que permanezcan así, dice, bueno, hoy es el momento, hoy ha venido el pastor, hoy voy a abrir las uvas. Y saca la uva, y cuando dice, pastor, sírvase, qué bueno, coja nomás, que están dulcísimas. A lo que se mete la primera bocada, ¿qué pasó, pastor? Sí, están bien dulces, le digo. Tiene agua. Y las prueba, uy, ¿qué pasó? De lo dulce se hizo amargo. ¿Por qué, mi amado hermano, puede llegar a pasar esto? Porque en el pámpano no hubo el cuidado de cuidar, valga la redundancia, la obra del labrador. El Señor quita las piedras y yo debo de permanecer, y yo debo de verificar, mi amado hermano, de intervenir, sí, para que las piedras que Dios sacó en mi terreno, en mi pámpano, no vuelvan a ser introducidas. Y debo velar, una vez que el terreno está limpio, debo de velar de que la vid esté en mí y yo en la vid. Ya esa es mi labor. Dios limpió un día tu vida. Debes de cuidar de que tu vida no se vuelva a ensuciar. Ya Cristo moró en tu corazón. Debes de cuidar de que Él siga viviendo día tras día, tras día, tras día en tu vida. Solo así tu pámpano va a dar mucho fruto. Porque si Él no está en ti, nada podéis hacer. ¿Cuántos tienen seguro este mensaje? ¿Cuántos lo han entendido? Es su labor y mi labor ser hombres y mujeres de mucho fruto. Si lo quieres hacer, amado hermano, acata, sí, el consejo de Dios, ponlo por obra y nunca dejarás de ser un árbol seco, sino un árbol que produce tanto fruto hasta el punto en que otros pueden venir a ti y tú con satisfacción dar de todo lo que el Señor ha sembrado en tu vida. Amén. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu corazón, para toda tu familia. Amén. Bien podríamos alabar a aquel que vive y reina para siempre. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús.